Vamos por la tercera oportunidad. ¿Ya? Estamos en eso, que es lo ideal de cómo uno debería desempeñar, ¿cierto?, una entrevista clínica. Pero la triste realidad es esa. Y uno debiera evitar trabajar ahí. ¿Ya? Debiera evitar que se den esas circunstancias. Comprenderán ustedes que la privacidad ahí no existe, ¿no? Como yo entrevisto a este paciente de acá sin que ese paciente y ese paciente escuchen todo lo que le estoy diciendo. Imagínense hacerle el examen físico. ¿Qué privacidad le vamos a poder dar a ese pobre paciente? ¿Ya? Ojalá estas situaciones no pasaran. Lamentablemente en las urgencias siguen pasando. Ahí, otro ejemplo. Muchas veces nos vemos obligados a desempeñarnos en ambientes así, pero obviamente no es lo ideal. ¿Ya? Ojalá esto no pasara nunca más en nuestros hospitales, pero está pasando ahora, pasó anoche, pasará mañana. ¿Ya? Estamos muy distantes a que todo aquí en Chile sea así, como debía ser. ¿Ya? Pero la idea es trabajar para que de a poco estas imágenes ya no las encontremos tan habituales. Y como les hablaba yo, un poquitito de que el tiempo es un recurso muy preciado, ¿ya? Ustedes tienen que programar el tiempo que tienen para el paciente. O sea, si ustedes saben que tienen 20 minutos para el paciente, no pueden ocupar 18 minutos para hacer la historia, porque les van a quedar 2 minutos para hacer el examen físico, plantear su hipótesis diagnóstica, escribir en la ficha y explicarle al paciente qué es lo que ustedes sospechan. No se puede, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a hacer malabares con el tiempo y ocuparlo de la mejor forma posible. El médico, en este caso ustedes, tienen que aprender a guiar una entrevista, ¿ya? Pero sin influenciar al paciente, ¿ya? Y ahí vamos a aprender un poquitito de qué se trata eso. Hay que dejar inicialmente al principio unos minutos para que el paciente se exprese libremente. Lo que les decía yo de que esta cosa no sea como un interrogatorio policial, ¿ya? Primero preguntarle al paciente, darle el tiempo de que explique por qué está en la consulta, qué requiere él de nosotros, y una vez que uno se haga un poquitito la idea de lo que necesita el paciente, uno lo puede ir un poquitito guiando, ¿ya? Y con respecto al manejo del tiempo, y un poquitito coscacho para todos los que llegaron atrasados hoy a clases, es muy recomendable esperar que los pacientes esperen en forma injustificada. Y eso, lo primero que podemos hacer para evitarlo es que ustedes sean puntuales, ¿ya? Siempre lleguen a la hora. Los médicos tenemos la mala fama de que, pucha, tengo hora a las 3, pero me van a atender como a las 4:30, ¿ya? A veces uno se atrasa porque el tiempo a veces no da para lo que uno planteaba, para lo que uno en realidad necesita por cada paciente. Y existirán pacientes en los que uno tiene que extenderse un poquitito, otros en los que quizás ocupe un poco menos de espacio, y ahí uno se va ajustando en su agenda diaria. Pero que ese atraso sea porque un paciente requirió más tiempo, no porque ustedes llegaron 45 minutos tarde, ¿ya? El médico debe mantener siempre una actitud de servicio hacia el paciente, ¿ya? Estamos ahí para ayudarlos, piensen en eso, ¿ya? Más que una relación netamente mercantil, piensen que, y espero que ustedes están aquí porque quieren aprender para poder ayudar personas que los necesitan, ¿ya? Y ahí viene la actitud de servicio, ¿ya? Además, hay que ser súper honesto. Siempre hay que mantener la preparación profesional en el mejor nivel. No quedarse solamente con lo que nosotros les decimos acá, sino que traten de ser mejores, ¿ya? Lo que les damos nosotros acá tiende a ser lo mínimo que ustedes debieran saber. Y en ese sentido hay que ser súper honesto cuando lo que mi paciente me está planteando supera lo que yo soy capaz de resolver, ¿ya? Entonces hay que ser honesto, pero también hay que tener una preparación adecuada. O sea, no se trata de que todos los pacientes que yo vea sean chutas, saben que la verdad es que esto me supera. Mejor vaya a ver a fulanito, ¿ya? No es que yo vaya a estar derivando eternamente a todos los pacientes, porque yo tengo que tener un mínimo de conocimiento, ¿ya? Pero sí hay que ser honesto cuando ustedes sientan que esta cosa lo supera. Y durante la entrevista, ¿ya? O sea, ahora nosotros estamos con el paciente, vamos a hablar con él. Contacto inicial, ¿ya? Ojalá ir a la puerta de su box, ¿cierto? Llamar al paciente por su nombre, saludarlo e invitarlo a entrar. Eso habla de que ustedes están preocupados de su paciente, de que ustedes van hacia el encuentro de él, y desde allí empezamos a fomentar una buena relación médico-paciente. No acostumbren, muchas veces por el tema del tiempo se da
que hay colegas que le dicen al paciente que va saliendo que por favor grite el nombre del paciente que viene después. Eso no fomenta una buena relación médico-paciente. O que ustedes mismos dentro del box peguen el grito para que entre solito el paciente. Se da, ¿ya? Pero ojalá ustedes no lo hagan. Y una vez que el paciente entra, ustedes lo sientan, ¿cierto? Y para iniciar la conversación hay que tratar de ser cordiales y tratar de darle la bienvenida. Entonces, inicialmente, pregúntenle en qué lo puedo ayudar o qué lo trae a consultar, cuál es su malestar, ¿ya? Preguntas bastante abiertas. Recuerden siempre que debe haber un trato adecuado para el paciente y este es un punto difícil cuando uno es alumno y es joven, ¿ya? Porque el tema de la edad a veces es difícil. ¿Cómo trato al paciente? No es lo mismo tratar a un paciente extremo rural que tratar a un paciente con estudios universitarios, ¿ya? Si ustedes son demasiado formales con un paciente que tiene una baja escolaridad, se va a sentir intimidado. Pero si ustedes son muy coloquiales con alguien que tiene un grado de escolaridad importante, va a sentir que chuta, ustedes son poco profesionales, ¿ya? Entonces hay que tratar siempre de adecuarse a las circunstancias, pero siendo respetuosos, ¿ya? Yo no puedo andar tratando a un niño de usted y ser así como súper empaquetada porque no se va a dar una buena relación médico-paciente. Ni tampoco andar tuteando a un adulto mayor. Ya hay que ser ubicaditos en ese sentido. Cuando ustedes tengan dudas, sean más formales. ¿Ya? Porque la gente tiende a equiparar la formalidad un poco y el trato de usted con respeto. Si el paciente muchas veces, adulto o adulto mayor, se siente incómodo porque ustedes son demasiado formales, muchas veces se los van a decir, ¿ya? Y tratemos de que nuestra comunicación sea así y así, poniendo la atención al paciente, por favor, con una escucha activa en la que el paciente me está hablando y yo estoy haciendo comentarios o gestos que manifiestan que efectivamente le estoy poniendo atención y no así que yo estoy súper aburrido esperando la hora que termina, ¿cierto? Y pucha, me está contando puras cosas que no me interesan, ¿ya? Se da, lamentablemente esto se da, pero ustedes tratan de que no les pase, ¿ya? Esto no fomenta para nada una buena relación médico-paciente. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que yo les decía de cómo dirigir una entrevista, que no es tan fácil, ¿ya? Es algo principalmente que hay que practicar, porque es una habilidad que hay que adquirir. No todos nacemos sabiendo hacer una excelente historia clínica, ¿ya? Hay gente a la que le cuesta un poquitito más adquirir estas habilidades, pero con la práctica todos llegamos a lograrlo, ¿ya? Idealmente hay que escuchar al paciente, ¿cierto? Que la conversación sea una instancia dirigida, pero no como el interrogatorio, así como pauteado, pregunta-respuesta, ¿ya? Debe ser cordial, el paciente debe sentirse cómodo, no como que ustedes lo están atacando con preguntas. Y aquí esto es lo que se recomienda. Entrevista libre, o sea, al principio, ¿cierto? Ustedes le preguntan al paciente y cuál es su problema, y qué lo trae a consultar, y ustedes dejan unos minutos que el paciente les empieza a conversar. O sea, si viene quizás por un dolor de cabeza, que les cuenta un poco las circunstancias, o si viene porque tuvo un traumatismo, que les cuenta un poco, pero luego ustedes empiezan con una interrogación dirigida. O sea, le dan un tiempo al paciente para que exprese sobre todo su mayor ansiedad, y una vez que ustedes captan el mensaje de qué es lo que el paciente tiene, cuál es su problemática, ustedes empiezan a preguntar lo que corresponde y lo que en realidad les interesa, ¿ya? Si viene una adulta mayor porque tuvo un traumatismo, estaba en su casa y se cayó porque se tropezó con un gato, ya, bien, se tropezó con un gato, eso es un dato importante porque ustedes tienen que evaluar si su paciente tiene problemas visuales, si su paciente tiene problemas motores, no fue culpa de ella que se le cruzó el gato, pero en realidad que si el gato se llamaba Mittens y si era amarillo con rayitas o si el gato era negro, no, entonces hay que saber dirigir una entrevista. Está bien preguntar detalles, pero detalles que les sean útiles, ¿ya? Y aquí un ejemplo de dirigir sin influenciar, que lamentablemente se lo he cortado, pero yo les cuento. Un ítem medio complejo es preguntar por los hábitos. Aquí no tan complejo, pero el que les puse el ejemplo del tabaco, pero de repente hay otras cosas que uno debe preguntar, ¿ya? Y no corresponde que usted le diga al paciente, ¿cierto que usted fuma? Lo están influenciando, le están diciendo que, ¿cierto que fuma? Lo que uno sí debería preguntar es, ¿usted fuma? Para que libremente le diga que sí o que no. O si ustedes sospechan que el paciente quiere ocultar la información, quizás preguntarle,
¿y cuántos cigarros fuma al día? No, doctora, yo no fumo. Ya. No, doctora, la verdad es que yo sí me fumo 2 cajetillas de 20 al día. Pero no decirle, ¿cierto que usted fuma? O, en su contrario, ¿cierto que usted no fuma? Porque el paciente, si yo le digo eso, me va a decir, chuta, si le digo que sí, me va a juzgar mal. Entonces, no, doctora, ¿cómo se le ocurre que yo fumo? ¿Ya? Entonces, eso es dirigir sin influencia. Preguntarle dirigidamente, porque a ustedes les interesa saber si fuma o no fuma, pero no hacer un juicio ni que el paciente se sienta comprometido por la respuesta que les va a dar. Un tema importante es cómo anotar, porque al principio cuando uno no tiene práctica, todo se le olvida. Lo que el paciente me acaba de decir, que tiene 56 años y es hipertenso, y estoy pensando en hipertenso, ¿y cuántos años tenía? ¿Ya? Al principio les va a dar dificultades, pero traten de que sea una conversación en la cual mantengan el contacto visual con su paciente, no estar todo el rato ahí agachados anotando porque el paciente siente que no le están poniendo mucha atención. ¿Cómo lo podemos hacer para que esta cosa no vaya en desmedro de nuestra relación con el paciente? Quizás sería interesante que ustedes tuvieran un borrador, ¿ya?, en el que vayan anotando algunas siglas o frases cortas y después que eso lo escriban en una historia como corresponde, ¿ya? Cosa de que las cosas puntuales que se les va a olvidar, por ejemplo, que la señora tuvo 4 hijos y un aborto, que obviamente, ¿cuántos hijos tuvo? En 2 minutos ya se les va a olvidar, ¿ya? Pero lo pueden escribir rápidamente en forma cortita y después quizás pasarlo limpio y no están comprometiendo la relación médico-paciente con su paciente, o sea, con quien tienen al frente en el fondo. Con respecto un poco al registro en la ficha, porque una cosa es escribir en un borrador, pero otra cosa es de verdad escribir en la ficha clínica, hay que considerar que siempre hay que ser cuidadoso con lo que uno escribe, ¿ya? Porque todo lo que queda registrado en una ficha puede ser leído por otras personas. ¿Quiénes? Funcionarios de salud. Ya no es que cualquier persona en la calle vaya pasando y tenga acceso a una ficha clínica, pero cualquiera de los funcionarios de salud pueden tener acceso a eso. Entonces ustedes como médicos quizás van a escribir algo en la ficha, pero va a venir la enfermera y lo va a revisar y lo va a ver. Y después viene el paramédico y lo va a ver. Y si ustedes dejan la ficha arriba, está el auxiliar que va pasando porque está haciendo aseo en el suelo. ¡Uy, lo que tiene este paciente! ¿Ya? Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que uno registra. Y mantener reserva, ¿cierto?, de la información entregada por el paciente. De repente hay datos que no es necesario que ustedes expliquen con ultra detalle en la historia clínica, ¿ya? Entonces hay que ver qué es realmente lo relevante desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista social, ¿ya? Y algo que tienen que tomar en consideración siempre es que todo lo que se registre en la ficha clínica puede ser utilizado en su contra, ¿ya? Desde el punto de vista médico-legal. Típico paciente hospitalizado, adulto mayor, que de noche se desorienta y se cae de la cama. Hay que registrarlo, ¿ya? No hay que ocultarlo, hay que registrarlo. Pero es mucho más conveniente que ustedes escriban que la señora Juanita, de 89 años, sufrió caída desde la cama durante la noche mientras estaba agitada, que la señora Juanita se cayó de la cama porque tenía las barandas abajo, ya que la enfermera Jacqueline no se preocupó de la baranda. ¿Ya? Si ustedes ponen eso, pobre enfermera Jacqueline, porque ya le están echando el agua. Y no es que no haya que decir que la señora Juanita se cayó. Sí se cayó, ya, y hay que constatarlo. Pero hay que tener cuidado con lo que uno escribe. ¿Y cómo vamos a presentar toda la información que obtenemos durante la conversación con el paciente? Va a ser lo más ordenada posible y esta diapositiva, por favor, recuérdenla para toda la vida, ¿ya? Así es como trabajamos nosotros. Cuando ustedes hagan una ficha clínica de un paciente, cuando hagan una historia que la tengan que entregar a sus tutores, cuando hagan un ingreso de un paciente que viene a hospitalizarse, así se hace. Primero viene la identificación del paciente, luego el motivo de consulta, de ahí vendrá la anamnesis próxima o historia actual. Luego los antecedentes del paciente. En caso necesario, pondremos la revisión por sistemas y luego vamos por el examen físico y los exámenes complementarios, ¿ya? Ese orden es así, ha sido así siempre y probablemente sea así hasta el fin de los tiempos. Por eso, recuerden, ya vamos a ir viendo punto por punto porque hoy día tienen que aprender a hacer todo esto. Practicarlo va a llevar harto rato, pero aprender la parte teórica hoy día lo vamos a hacer. Y es importante siempre cuidar la calidad de la letra, la redacción y la ortografía. Porque esto que ustedes van a escribir no solamente es para ustedes, ¿ya? Quizás ustedes como médico tratante conocen súper bien a su paciente,
tienen todo claro, todo ordenadito, pero si omiten datos o escriben en forma desordenada, cuando su paciente entre en paro a las 3 de la noche y venga el médico de turno que no la conoce, lo único que tiene es lo que ustedes escribieron en la ficha. Entonces, que sea ordenado, que sea por favor con letra clara, que sea coherente, ¿ya? Y el tema de la letra es otra cosa por la que siempre molestan a los médicos, que siempre escribimos mal. Es una deformación porque uno en la universidad termina escribiendo tanto que al final la letra no queda tan bonita como cuando uno entra primero. Pero cuidado con eso, ¿ya? Probablemente ustedes no se acuerden porque fue ya hace como 5 o 6 años que hubo un caso muy polémico aquí en Chile, ¿ya? De una bobita de menos de un año que había fallecido por un medicamento que le había indicado su pediatra. Y esa fue la noticia inicial. ¿Qué es lo que sucedió? La bobita tenía un resfrío común y corriente y le indicaron Trioval, que es un antigripal. Y la letra estaba tan mal escrita, estaba tan fea, que cuando llegaron a la farmacia, el dependiente en vez de entender Trioval, entendió Tramal, que es un opioide. Y en vez de darle un antigripal a la bobita, le produjeron depresión respiratoria y la bobita se murió. Entonces, importa harto la calidad de la letra, ¿ya? Eso actualmente se está trabajando con registro electrónico o sigue siendo muy... Sería maravilloso que en todas partes tuviéramos, pero no siempre. Muchas veces las clínicas privadas ya tienen todo electrónico y las recetas también están siendo electrónicas. Pero al menos, por ejemplo, en Parral, cuando les toque hacer su pasada por ahí, todo es a mano, incluso las recetas. Tanto así que ni siquiera existen recetas autocopiativas y nosotros andamos con unos calcos para poner entre medio la receta para el paciente crónico. Todo está en contra de nosotros, ¿ya? Y ustedes tienen que tratar de hacerlo lo mejor posible. Claro, no, sí, la idea es que todo eso vaya mejorando, pero no existen todos los recursos para que en todo Chile en un segundo tengamos ficha electrónica en todas partes. Casi en todas partes sí, ¿ya? El tema de que nos pasemos mucho a la parte electrónica es qué pasa en los lugares extremos en los que no hay internet y se corta la luz a cada rato. Me quedo sin ningún antecedente del paciente si no tengo acceso a eso. Entonces, depende mucho de dónde estemos hablando. En general, sería una súper buena idea de que todos tuviéramos la posibilidad de escribir en forma electrónica, ¿ya? Pero aún así, siento yo que si tengo la oportunidad de hacerlo electrónico y escribo con mala ortografía, se ve peor que si yo lo hubiese escrito a mano y se entendiera mal. Entonces, de todas formas, estas cosas hay que considerarlas siempre. Otras consideraciones, ¿ya? Después de que ustedes conversen con el paciente, lo van a examinar. Y hay que intentar siempre de que cuando llegue el momento de hacer el examen clínico, ustedes ya tengan todas las cosas que necesitan. O sea, ya, ahora por favor siéntese en la camilla, le voy a examinar la garganta, pero espéreme un poquitito que voy a ir a buscar la linterna. Y bueno, a ver, muéstreme. No, no se ve bien, voy a ver en baja lengua y parten de nuevo. Ya, ahora le voy a escuchar la espalda. Por favor, quédese ahí, despístase mientras yo voy a buscar mi fonendo que se me quedó otra vez en la mesa. Que no les pase eso, ¿ya? Todos los elementos que ustedes necesiten, vayan a buscarlos antes de empezar el examen físico, ¿ya? Lo mismo, hay algunas consideraciones con respecto a la privacidad del paciente. Si están en una sala abarrotada, como los que les mostré de la urgencia, tienen que hacer el examen genital, súper incómodo, ¿ya? Entonces quizá es necesario que primero se consigan un biombo para poder darle algo de privacidad al paciente. O si ustedes van a examinar a un paciente que tiene algunas consideraciones especiales, como un aislamiento de contacto o un aislamiento respiratorio, corresponderá que ocupemos pechera, que ocupemos guantes o mascarillas, ¿ya? Lo que no se salva nunca y hay que hacerlo siempre es el lavado de manos, y siempre tenemos a las enfermeras ahí encima para recordarnos que hay que lavarse las manos, ¿ya? Y me parece que además ustedes tienen un ramo que les enseñan a lavarse las manos y cuándo lavarse las manos y toda la técnica, ¿ya? Es súper importante, sí, ¿ya? Para disminuir la infección. Pero siempre tiene que tener la consideración de que donde sea que ustedes estén, hay ciertas normas que hay que cumplir, ¿ya? Y observen primero. Más de alguna vez ha pasado que un alumno ha habido conversar con su paciente, ¿cierto? Y tener el primer contacto, van y escogen un paciente con elemento de contacto, no se dieron cuenta, lo tocaron por todos lados y después ven el cartel grande que decía en la espalda. Casi no tocar, ¿ya? Entonces hay que observar primero. Y una vez que terminamos la entrevista, conversamos con el paciente y lo examinamos,
siempre hay que tener algo en cuenta. El paciente llegó hacia nosotros con una duda, con un problema. No solamente para que nosotros quedemos con, ay sí, lo examiné, le pregunté de todo, llegué al diagnóstico y me siento súper satisfecho. No, el paciente llegó pidiendo ayuda, entonces nosotros tenemos que darle alguna respuesta, ¿ya? Y al final corresponde que le contemos al paciente nuestras conclusiones. Y si tenemos dudas, también. Sabe, don José, mire, yo creo que lo que usted tiene es una neumonía y vamos a darle este tratamiento. Súper fácil. A diferencia de, sabe, don José, yo creo que lo que usted tiene es una enfermedad inmunológica, pero en este momento no le puedo decir cuál de todas y necesitamos hacer más exámenes, ¿ya? Eso hay que explicarle al paciente. Su sospecha diagnóstica, si es que no están tan seguros, o su diagnóstico previamente tal, si estamos seguros de que tiene una neumonía, ¿ya? ¿Qué es lo que él debe hacer a futuro? Si corresponde a un tratamiento antibiótico por 7 días, bueno, es más fácil quizás que decirle que tiene que hacerse 10 exámenes de laboratorio distintos, uno de imágenes, otro de orina y venir a verme en 2 días, ¿ya? Pero todo eso tienen que explicárselo bien. Y las indicaciones médicas son súper importantes, porque si yo hice todo el proceso, llegué bien al diagnóstico, pero no le expliqué el tratamiento como correspondía, al final tampoco lo estoy ayudando. Y aquí otra vez viene el tema de las indicaciones y de la letra, porque si yo le escribo a mi pacientito en la receta, pero no le explico bien, o el paciente escuchaba poco, o estaba tan nervioso que no me puso la atención necesaria y se va solamente con la receta, y si no entiende nada, fracasamos, ¿ya? No solamente fracasa el paciente, sino que fracasamos nosotros porque nos caímos justo al final. Podíamos llevar todo perfecto, pero si nos caemos al final, a fin de cuentas todo el proceso tampoco vale. Idealmente, el médico debe asegurarse de que el paciente ha comprendido todo lo que le explicamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pedirle al paciente que nos repita las indicaciones, ¿ya? Preguntarle, ¿me entendió bien? ¿Está seguro? ¿Sabe dónde ir a hacerse este examen quizás? ¿Me entendió lo del antibiótico? Siempre asegúrense de eso. No solamente de que ustedes cerraron la historia, dieron el tratamiento, quedó todo con broche de oro perfecto y bueno, si el paciente no entendió, problema de él. No, asegúrense de que haya entendido todo, ¿ya? Y finalmente viene la despedida, cordial, ¿cierto? Invitando al paciente y sus acompañantes a salir del box. Esta parte a veces es un poco compleja en relación al manejo del tiempo. A veces se van a encontrar con pacientes que no se quieren ir, ¿ya? Y no los podemos echar de box, pero hay que ser lo más cordial posible. De repente explicarle, si mi paciente llegó con 10 consultas distintas, explicarle que en 15 minutos es imposible que solucionemos todas, que quizás veamos cuáles son las que más le preocupan y cuando nos veamos en el control entonces y tengamos algo solucionado, veamos algunas de las otras cosas que le preocupan, ¿ya? Pero hay que aprender a despedirse del paciente e invitarlo muy gentilmente, ¿cierto?, a que nos deje seguir atendiendo porque hay otras personas que también las necesitan. ¿Claro con lo que llevamos hasta ahora? Toda parte teórica, ¿cierto? Suena bonito, quizás a veces un poco difícil de retener, más difícil de practicar, pero van a tener todo el semestre para eso. Vamos a hablar entonces ahora de la historia clínica, ¿ya? Que no es lo mismo de lo que habíamos visto recién. Habíamos hablado de la entrevista, ya como nosotros hablamos con el paciente. Ahora vamos a hablar de la historia clínica en su totalidad, ¿ya? Recuerden, por favor, que al momento de abordar al paciente siempre conviene seguir un orden, ¿ya? Y ese orden es lógico y es preestablecido, apréndanselo de memoria, porque así evitamos que se nos pasen por alto cosas importantes, ¿ya? De esta forma, si somos ordenados siempre, vamos a abarcar todos los hitos relevantes y no vamos a omitir algún dato que pueda comprometer el proceso diagnóstico o el tratamiento a futuro de su paciente, ¿ya? Un poco lo que les decía al principio, que esta conversación que van a tener con el paciente va a sentar las bases de la relación que tengan ustedes con él y también con sus acompañantes, ¿ya? Entonces, súper importante la conversación inicial y en una primera instancia, ¿cierto? Lo que ustedes deben hacer es identificar el motivo por el cual el paciente llegó a consultar. Un poco estas preguntas medias abiertas que les decía yo. Cuénteme que lo puedo ayudar, por qué viene hoy día la consulta, por qué viene hoy día la urgencia, y el paciente siempre les va a decir
o casi siempre, les va a decir inicialmente el motivo de consulta, o sea, qué es lo que más les preocupa y por eso fueron a consultar. Primero, y esto es el desglose de la diapo que les dije, apréndansela de memoria, ¿ya? La identificación del paciente. Tenemos que saber quién es, y no solamente quien está redactando la historia clínica, sino que cualquier persona que pueda llegar a verla, ¿ya? En la primera parte, entonces, vamos a detallar quién es la persona que está consultando, ¿ya? Quizás algunas veces no es necesario que pongamos todos los datos, pero cosas que son interesantes, por ejemplo, es que hablemos del nombre y la edad del paciente, eso no puede faltar, ¿ya? Y será muy interesante también que hablemos del root del paciente, quizás por un tema netamente de estadística, vamos a tener que anotar la previsión de salud del paciente, ¿ya? Algún teléfono de contacto puede que sea útil. Esto de aquí es súper importante, la escolaridad del paciente y su profesión, y también su domicilio. Ejemplo, ¿cierto? Nombre: don Pedro Moraga, de 57 años, su ruta es el tanto, domiciliado. A veces el paciente adulto mayor tiene compromiso de la memoria y a veces puede que no se acuerde mucho de su dirección, ¿ya? O que les dé una dirección, ejemplo, kilómetro 5, parcela 2, San Clemente. Ustedes no tienen idea dónde queda el kilómetro 5, parcela 2, San Clemente, ¿ya? Entonces ustedes igual anoten el domicilio, pero esto de aquí les va a ser útil. Anoten si donde vive el paciente es urbano o es rural, ¿ya? Porque muchas veces pacientes que son rurales extremos nos obligan a tomar conductas distintas que si el paciente viviera al lado del hospital, ¿ya? La escolaridad del paciente es súper importante y puede ser enseñanza básica incompleta, media incompleta, universitaria, pero cuando tengan un paciente con una escolaridad baja, aparte de que le pregunten hasta qué año llegó, pregúntenle si sabe leer y escribir, por favor, ¿ya? Hay pacientes, sobre todo muy mayores, que iban al colegio, pero iban al colegio porque iban nomás, porque iban todos sus hermanos, pero pasaron de curso y no aprendieron nunca en la vida a leer y escribir. Entonces, de repente, no es tan inhabitual, se van a encontrar con un paciente que llegó hasta quinto básico, pero no sabe leer. Y eso nos genera un conflicto porque después cuando yo le dé una receta de 10 medicamentos crónicos, tengo que saber explicarle a ese paciente cómo tomarse los 10 medicamentos que tienen nombres complejos y además él no los sabe leer. Entonces, eso es algo súper importante para que ustedes se hagan una idea del paciente que tienen al frente. Y la ocupación también es importante que la anoten allá. Segundo punto, motivo de consulta, ¿ya? Y esto corresponde al problema principal que hace que el paciente llegue a consultar con ustedes. Idealmente debe ser una mención breve que caracterice la naturaleza del problema de su paciente, ¿ya? Por ejemplo, motivo de consulta: fiebre. Doctora, yo vengo porque tengo fiebre. Y aparte, bueno, me duele la cabeza, estoy con moco, me cuesta respirar y tengo tos, un montón de otras cosas. ¿Pero por qué viene usted hoy día? Porque tengo fiebre. Eso es lo que más le complicó y por eso el paciente fue a buscar ayuda, ¿ya? Otro ejemplo, motivo de consulta: deposiciones líquidas. ¿Se entiende? Creo que no hay que explicarlo más, ¿cierto? O lo mismo, dolor de cabeza, que nosotros en lenguaje médico le decimos cefalea, ¿ya? Súper cortito, motivo de consulta. Tercer punto, enfermedad actual, también llamada anamnesis próxima. Y aquí empieza lo más entretenido. En esta parte de la historia, ustedes tienen que inicialmente caracterizar al paciente y detallar lo que le pasó. ¿Por qué está hoy día frente a mí? ¿Ya? Tiene que redactarse como una historia o narración fluida, por favor, ¿ya? No que sea un punteo de características del paciente ni de síntomas hacia abajo como una lista. Tiene que ser un párrafo en que ustedes cuenten la historia, ¿ya? Mencionando los síntomas del paciente en forma ordenada y coherente, ¿ya? Ordenada cronológicamente y coherente, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, en relación en que nosotros vamos a ir agrupando los síntomas que nos cuenta el paciente con respecto a algún sistema, ¿ya? O sea, mi paciente tiene una historia de 5 días de evolución de cefalea, que es dolor de cabeza, ¿cierto? Rinorrea, odinofagia, mucosidad nasal, dolor de garganta y tos productiva, tose con flema, ¿ya? Estoy hablando de todo un sistema general.
En vez de decir que vino por dolor de cabeza, por congestión nasal, se pegó en un dedo chico, ayer empezó con dolor abdominal y, de veras que tiene tos, ¿ya? Hay que ser ordenados. En esta sección de la historia es trascendental que ustedes la hagan bien, ¿ya? Porque recuerden que esto forma parte del primer acercamiento con el paciente. Entonces, si ustedes empiezan a preguntar así como medio picoteado de un lado al otro, están medio perdidos, dejan silencio incómodo, el paciente no se va a sentir muy adecuado, ¿cierto? Se va a sentir que quizás ustedes no le están dando la atención que él necesita. Puede que eso vaya en desmedro de la relación médico-paciente y a fin de cuentas nos va a costar mucho más llegar a la historia clínica y su diagnóstico final. Al redactar la historia, o sea, al momento de que ustedes la vayan a escribir, es conveniente y deseable que utilicen un lenguaje técnico. O sea, no que vino porque le duele la guatita, ¿ya? Sino que mi paciente vino porque tiene un dolor abdominal. Sin embargo, existen algunas ocasiones en que lo que el paciente nos está contando no tiene una traducción en lenguaje médico, ¿ya? Y en esos casos en que ustedes no lo logren traducir, pueden escribirlo entre comillas, ¿ya? Por si acaso. Esa es una salvedad que tenemos. Ojalá no lo ocupen siempre y que no todas sus historias sean comillas el paciente dispuesto, pero sepan que lo pueden utilizar, ¿ya? Y además, al principio de la historia actual o de la anamnesis próxima, siempre es recomendable que se utilicen unas pocas líneas para caracterizar a mi paciente. O sea, no solamente contarme la historia de por qué él vino aquí, sino que quién es el que vino aquí. Yo les voy a mostrar un ejemplo para que no se asusten. Cuando redacten su historia, es importante relacionar los síntomas en torno a un diagnóstico sindromático. O sea, cuando ustedes están conversando con su paciente, ya están formando una hipótesis diagnóstica, ¿ya? Eso empieza desde el primer momento que toman contacto con él. Y eso es necesario porque tenemos que ir preguntando síntomas relacionados. Para que podamos hacer esto, ustedes deben tener cierto conocimiento clínico de base. O sea, no es que uno vaya a improvisar, uno tiene que saber cosas. Por ejemplo, si mi paciente viene a preguntarme por qué tiene un cólico intestinal, o sea, retorcijón, yo tengo que saber que ese síntoma puede estar relacionado a náuseas, a vómitos o alteraciones del tránsito intestinal. Y muchas veces el paciente no me lo va a contar espontáneamente, pero yo lo tengo que saber para preguntárselo. Si él no me ha contado o me dijo que tuvo cólicos, náuseas y vomitón, pero no me habló nada del tránsito intestinal, o lo omitió por algún motivo, yo dirigidamente tengo que preguntar. Lo mismo que si mi paciente me consulta por disuria, que es dolor o ardor al orinar. Si no me explica él voluntariamente, yo tengo que ir a preguntarle si tiene otros síntomas urinarios, como el tenesmo, la urgencia miccional o hematuria, que ya vamos a ver qué cosas son esas. Una vez que ustedes obtienen toda la información que se necesita, deben dejar constancia en la ficha. Puede que tengan una hojita aparte, ¿cierto?, donde van tomando apuntes o sí, algunas anotaciones, pero después eso hay que redactarlo, ¿ya? Y esta anamnesis próxima debe redactarse como una narración que contenga los elementos relevantes, ¿cierto?, para realizar el diagnóstico, idealmente en orden cronológico, ¿ya? En ocasiones es recomendable mencionar la ausencia de algunos síntomas, que nosotros también a eso le llamamos negativos pertinentes. Y ya les voy a explicar para que no se me asusten. Aquí les puse un ejemplo, ¿ya? Paciente femenina de 48 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. A eso me refería yo con que tomamos unas líneas para caracterizar al paciente que tenemos al frente, ¿ya? Puede ser paciente de 50 años sin antecedentes mórbidos, o paciente de 89 años con antecedentes de 1, 2, 3, 4, 5 patologías, ¿ya? A eso se refiere, caracterizar al paciente que me viene a consulta. Entonces, femenina de 48 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento, que consulta por un cuadro de 3 días de ardor al orinar, aumento de la frecuencia miccional y náuseas, ¿ya? Cronológicamente, durante las últimas 12 horas, primero hablé de los 3 días, ahora hablo de lo que viene más reciente, se agrega dolor lumbar derecho, sudoración profusa y calofríos. Se van dando cuenta que están anotados los síntomas, aparte de cronológico, con un orden lógico, lo que le impide realizar sus labores habituales. Negativo pertinente: no ha presentado sangrado al orinar, que tiene relación
con todo lo que yo escribía antes en la historia, ¿ya? Ni otras molestias abdominales. Eso es una anamnesis, pero no está perfecta, porque utilicé muchos términos o muchas frases que tienen un significado en el lenguaje médico y que lo podemos cambiar por su sinónimo. Entonces, ¿cómo esto quedaría en realidad bonito escrito en médico? Paciente femenina de 48 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento, que consulta por un cuadro de 3 días de disuria, que era el ardor al orinar, polaquiuria, que es el aumento en la frecuencia miccional, y las náuseas. Durante las últimas 12 horas se agrega dolor lumbar derecho, diaforesis, que es la sudoración profusa, y calofrío, lo que le impide realizar sus labores habituales. No ha presentado hematuria ni otras molestias abdominales. ¿Ven que nosotros podemos ir cambiando algunas cosas que, si bien no se ve desordenado, tenemos el término médico, entonces es mejor que lo ocupemos, ya? Porque así todo el mundo universalmente entiende lo que es disuria o lo que es hematuria. Ustedes próximamente también lo entenderán. ¿Alguna duda con lo que llevamos hasta aquí? ¿No? Ya. Tomemos un pequeño recreo porque vamos aproximadamente a la mitad de la clase, ya, y no quiero que se me queden dormidos de aquí a 10 minutos. Entonces tomemos un pequeño